En este video vamos a estudiar la distribución de Cauchy y vamos a ver algunas de sus propiedades, en particular cómo se computa la mediana de la distribución Cauchy. Empecemos recordando que una distribución tiene densidad de Cauchy si tiene la siguiente forma: f de x igual a 1 sobre pi multiplicado por 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y esta fórmula es válida para todo x en los reales. En este video también vamos a ver cómo computar la mediana de la distribución Cauchy, que es encontrar ese valor x sub 0 a partir del cual la probabilidad de que x sea menor o igual que x sub 0 es un medio. Para entender un poco por qué esta función de acá representa una densidad de probabilidad, empecemos haciendo un pequeño gráfico de la misma. Para esto basta graficar algunos puntos para ver más o menos cuál es la forma de f. Por ejemplo, notemos que si f se evalúa en 0, va a ser igual a 1 sobre pi, dado que acá 0 al cuadrado nos queda 0 y toda esa fracción se convierte en un 1, entonces nos queda 1 sobre pi, así que esta distribución en 0 vale 1 sobre pi, pongámoslo por acá. Ahora podemos evaluar, por ejemplo, en más o menos 1, ya que esta función no discrimina entre signo positivo o signo negativo, ya que al elevar aquí el cuadrado, cualquiera de los dos signos se va a cancelar. Entonces, si evaluáramos en más 1 menos 1, debemos obtener el mismo resultado, que sería un medio por 1 sobre pi, es decir, 1 sobre 2pi. Entonces, esto quiere decir que tanto en 1 como en menos 1, esta función vale un medio por pi. Y el análisis final que podemos hacer es notar que esta función de acá no es difícil ver que cuando x se hace muy grande, bien sea x tendiendo a infinito o x tendiendo a menos infinito, pues esa cantidad en el denominador se va a hacer tan grande que va a hacer que la fracción converja a cero. Por lo tanto, la gráfica de esta función tiene que ser algo así, como una especie de campanita que se va haciendo cada vez más pequeña hacia los extremos. Esta es entonces la gráfica de la densidad de la distribución Cauchy, que es simétrica alrededor del eje Y. Verifiquemos ahora que f es en efecto una densidad de probabilidad, es decir, que el área debajo de la curva es igual a 1. Para eso debemos computar la integral de menos infinito a infinito de f de x. Y debemos mostrar que esto de acá es igual a 1. Entonces, la integral de menos infinito a infinito de la función 1 sobre pi por 1 más x al cuadrado de x es lo mismo que podemos sacar el 1 sobre pi de la integral y nos queda entonces computar la antiderivada de la función 1 sobre 1 más x al cuadrado, que sabemos que es la tangente inversa de x, porque la derivada de la tangente inversa de x es precisamente 1 sobre 1 más x al cuadrado. De modo que cuando uno evalúa esta función obtiene lo siguiente: 1 sobre pi multiplicada por la tangente inversa evaluada en infinito menos la tangente inversa evaluada en menos infinito. Aquí estamos haciendo abuso de la notación, ya que pues uno no puede hablar funciones en infinito, pero esto representa simplemente un límite. ¿Cuánto es la tangente inversa en infinito y cuánto es la tangente inversa en menos infinito? Estos resultados se pueden obtener más o menos fácil si recordamos cuál es el gráfico de la tangente. La tangente es una función que tiene unas asíntotas verticales en menos pi medios y pi medios, y
el gráfico de la tangente tiene esta forma. Por lo tanto, cuando nos acercamos a pi medios, la tangente vale infinito. Eso quiere decir que la tangente inversa de infinito es pi medios. Y análogamente, cuando nos acercamos a menos pi medios, la tangente converge a menos infinito. Por lo tanto, la tangente inversa de menos infinito tiene que ser menos pi medios. De modo que aquí obtenemos 1 sobre pi que multiplica a pi medios más pi medios. Es decir, 1 sobre pi multiplicado por pi, que es justamente 1. Y así se verifica que, en efecto, esta función de acá representa una densidad de probabilidad, ya que siempre es positiva y además tiene un área debajo de la curva que es igual a 1. Computemos ahora la mediana de la distribución Cauchy. La mediana va a ser ese valor x0 a partir del cual el área por debajo de x0 es un medio y el área por encima de x0 es también un medio. Gráficamente no sería difícil ver, dado que esta distribución es simétrica alrededor del eje Y, no sería difícil intuir que toda el área que hay acá tiene que ser un medio y toda el área que hay acá tiene que ser también de un medio. Por lo tanto, x sub 0 debería estar acá sobre este eje, es decir, x sub 0 debería ser igual a 0. Sin embargo, comprobémoslo por medio de la ecuación. Comprobemos que en efecto el valor x sub 0 que satisface esta ecuación es igual a 0. Entonces, para eso debemos resolver la ecuación un medio igual a probabilidad de que x sea menor o igual que x sub 0. Esto será la integral entre menos infinito y x sub 0 de nuestra densidad, que es 1 sobre pi por 1 más x al cuadrado diferencial de x. Y pues ya en el paso anterior más o menos vimos cómo se computa esta antiderivada, es simplemente tangente inversa de x y la evaluamos entre x0 y menos infinito. Y lo que uno tiene aquí es 1 sobre pi tangente inversa de x sub 0 menos la tangente inversa de menos infinito. Ya sabemos que esto es un límite y en el paso anterior vimos que esto era menos pi medios. Por lo tanto, la ecuación que queremos resolver es un medio igual a 1 sobre pi de tangente inversa de x sub 0 más pi medios. Y esta es una ecuación sencilla de resolver. Simplemente pasamos este pi acá a multiplicar, de modo que tenemos pi medios acá, y al lado derecho tenemos tangente inversa de x sub 0 más pi medios, y pues como esto está repetido en ambos lados, ¿cierto? Podemos restar pi medios a ambos lados, se cancelan, de modo que nos queda 0 igual a tangente inversa de x0. Es decir, x0 es la tangente de 0, que es 0. Así que, en efecto, x sub 0, que es la mediana de la distribución de Cauchy. Hemos visto entonces por qué la función f de x dada por esto representa una distribución, que es la distribución de Cauchy, y hemos demostrado que la mediana de la distribución de Cauchy es x sub 0 igual a 0. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en un próximo video.